Entonces empezamos con la pseudoartrosis. ¿Qué quiere decir pseudoartrosis? Justamente pseudoartrosis quiere decir que en un foco de fractura, ¿sí?, en la cual no se tomó una buena decisión, no hay una buena forma de manejo, ¿sí?, estos dos focos de fractura se reabsorben, ¿de acuerdo?, y producen un halo inflamatorio. Esto se llena de fibrosis y de líquido inflamatorio y alrededor crea más tejido fibroso, como una articulación, pseudoartrosis, ¿sí? Entonces quiere decir que esta fractura no está sanando, no está consolidando y por supuesto que hay dolor. Es algo muy importante en cuanto a analizar cómo está evolucionando una fractura, el dolor, ¿sí? Como ya habíamos hablado acerca, por ejemplo, de este periodo de la consolidación, de la presencia de un callo óseo blando, en el que el dolor disminuye. Pero cuando estamos frente a una pseudoartrosis, existe dolor. Entonces la pseudoartrosis se puede presentar de tres tipos, que son la hipotrófica, ¿sí?, hipotrófica, que el hueso se reabsorbe y queda apenas un pequeño filamento, ¿sí?, conocida también como en cola de rata. La pseudoartrosis atrófica, ¿sí?, que básicamente existe una pérdida de hueso, ya no hay hueso, se reabsorbió, se murió, no hay más hueso. Y una pseudoartrosis hipertrófica, que es cuando nosotros tenemos una gran reacción del hueso por querer sanar, pero no consolida, ¿sí? Crea hueso, pero no tiene los medios para poder consolidar. Pseudoartrosis hipertrófica, también conocida como en pata de elefante. Entonces son los tres tipos de pseudoartrosis que nosotros podemos encontrar. Dentro de estas tres, obviamente la de mejor pronóstico es la hipertrófica, porque sabemos que el hueso tiene toda la capacidad de querer sanar. De hecho, crea más hueso, solamente le falta los medios para poder consolidar. Estas dos, sabemos que obviamente, por ejemplo, esta se tiene que resecar hasta que tengamos hueso vital, hueso sano. Y tenemos que rellenar, obviamente, rellenar este defecto, esta falta de hueso. ¿Con qué? Entonces acá encontramos o hablamos de lo que se llama lo que es el injerto óseo. Entonces es acerca de cómo nosotros queremos cómo nosotros podemos aportar hueso para que sane. Entonces, de ideal, el injerto óseo tiene que cumplir dos funciones. El injerto óseo tiene que ser osteoinductor y tiene que ser osteoconductor. Quiere decir que el injerto óseo tiene que ser osteoinductor. Quiere decir que el injerto óseo tiene que tener la capacidad por sí sola de formar hueso. Osteoconductora quiere decir que la estructura ósea, este injerto óseo, tiene que servir como una estructura, un puente para que estas células puedan migrar y producirse la consolidación ósea. Si no cumplen estas dos reglas, este injerto óseo va a ser un fracaso. Entonces, de ideal, ¿cuál será la estructura ósea para que pueda producir, crear hueso por sí sola y ser una estructura para la migración de células? Obviamente las del propio paciente, ¿sí? Un injerto óseo autólogo, ¿de acuerdo? Entonces esto se puede sacar de cresta ilíaca, se puede utilizar el peroné, se puede utilizar varias técnicas. Pero por supuesto que pueden haber defectos grandes que el paciente no pueda abarcar, tratando de sacarle todo el hueso que podamos. Entonces para esto obviamente existe lo que son. En otros países, lo que son los bancos de hueso, quiere decir hueso de cadavérico, pero que obviamente este hueso está tratado para matar toda la parte orgánica, o sea, solamente es una estructura de calcio. Quiere decir que este hueso será simplemente un osteoconductor. Y para que tenga la capacidad de producir hueso, tendremos que darle una facultad osteoinductora, y esto posiblemente con el aporte de esponjosa, hueso esponjoso del propio paciente que está rico en células madre. O también existe hueso artificial, estas estructuras expensas de hidroxiapatita que lo propio, son netamente osteoconductoras y se le tiene que dar la capacidad osteoinductora, posiblemente embebiéndola con células
madre para que realmente pudiera producir hueso.